mi propio vecino me denunció, y descubrí la verdad más cruel. Hola a todos, soy Carolina, y quiero contarles algo que me pasó hace poco y que me dejó una gran lección sobre la confianza y la envidia. Yo vivo en una comunidad pequeña, de esas en las que, en teoría, todos se conocen y se apoyan. Desde que llegué aquí hace unos años, siempre traté de ser una buena vecina, saludo a todos con respeto, participo en las actividades comunitarias, y en especial me esforcé en llevar una relación cordial con mi vecino de al lado, don Ramón. Para que se hagan una idea, incluso llegué a ayudarlo en cosas que no me correspondían, le presté herramientas cuando las necesitaba, le cuidé las plantas cuando viajaba, e incluso lo acompañé al médico una vez que no tenía con quién ir. Siempre pensé que esas pequeñas acciones creaban lazos de amistad y confianza. Por eso jamás, pero jamás, imaginé que un día ese mismo vecino al que tanto apoyé sería el que me pondría en la peor situación que he vivido en esta comunidad, recibir una denuncia falsa en mi contra. Lo peor de todo es que la razón detrás de su acción no fue otra que los celos y un resentimiento que, en mi inocencia, pensé que había quedado en el pasado. Lo que me pasó es una historia de traición silenciosa, de esas que no vienen de un desconocido, sino de alguien con quien compartes pared y con quien intercambias buenos días cada mañana. La primera notificación. Era un martes por la mañana, de esos tranquilos en los que uno piensa que nada puede salir mal. Había dejado la ropa en la lavadora y estaba por preparar café cuando escuché el ruido del cartero dejando algo en mi buzón. Como siempre, salí sin prisa a recogerlo, pensando que sería alguna propaganda o una factura común y corriente. Pero cuando vi el sobre, algo me llamó la atención. Era oficial, con el sello de la municipalidad. Lo abrí en el mismo instante, sin imaginar que ese simple papel iba a cambiar mi día por completo. Al leerlo, sentí un nudo en el estómago. La carta decía que se me había impuesto una multa considerable por una supuesta construcción ilegal en el patio de mi vivienda. Según el documento, había levantado una estructura sin el permiso correspondiente, lo cual estaba penado por la normativa de la comunidad. Me quedé helada. Nunca había hecho nada parecido. La única estructura que tenía en mi patio era una pequeña caseta de madera, que llevaba ahí mucho antes de que yo me mudara, y que usaba como almacén de herramientas de jardinería. No era nueva, no la construí yo, y desde luego no era ilegal. Lo primero que pensé fue que se trataba de un error administrativo. Quizás confundieron mi dirección con la de otro vecino. Pero mientras más leía, más me angustiaba. No era una simple advertencia, ya había una sanción en proceso, y si no aclaraba la situación en pocos días, la multa se volvería definitiva. Recuerdo que me quedé de pie, con el papel temblando en mis manos. La tranquilidad de esa mañana se convirtió en ansiedad pura. ¿Cómo podía estar pasando algo así, si yo siempre había respetado las reglas? Lo más desconcertante era que alguien había tenido que reportar la supuesta irregularidad, y en mi mente no tenía sentido. Yo me llevaba bien con todos, o al menos eso pensaba. Fue en ese momento que entendí que no se trataba de un error cualquiera. Alguien había denunciado mi casa. Y lo peor de todo es que yo aún no sabía quién había sido. La sorpresa desagradable. Después de pasar toda la noche intranquila, decidí ir personalmente a la oficina municipal a primera hora del día siguiente. No podía quedarme de brazos cruzados esperando que la multa avanzara. El edificio era frío, con pasillos largos llenos de carteles y ventanillas donde la gente hacía filas interminables. Cuando finalmente me tocó el turno, le expliqué a la funcionaria lo que había pasado, convencida de que me dirían que había sido un error del sistema. Ella revisó en la computadora y, con una seriedad que me puso nerviosa, me dijo: Señora Carolina, aquí aparece que la denuncia fue interpuesta por un vecino. Según el acta,
Asegura que usted levantó una construcción sin los permisos correspondientes. Sentí un escalofrío. No era un error. Alguien había escrito mi nombre y mi dirección, señalándome directamente como infractora. ¿Un vecino? Pregunté, incrédula. ¿Y no se supone que estas cosas son anónimas? La funcionaria me miró con una sonrisa forzada y respondió. El sistema no revela nombres, pero créame, estas denuncias no llegan solas. Alguien tuvo que molestarse lo suficiente como para venir y firmar la queja. La descripción que aparecía en el expediente coincidía con mi caseta de madera, aquella que llevaba años en el patio y que nunca había causado problema alguno. Decían que era una ampliación irregular que yo había hecho recientemente. Me quedé callada, tratando de asimilarlo. En mi mente repasaba a todos los vecinos. ¿Quién podía haber hecho algo así? Yo nunca tuve conflictos graves con nadie. Claro, alguna que otra diferencia mínima, pero nada que justificara una denuncia formal. Al salir de la oficina, llevaba los papeles en la mano y una mezcla de rabia y miedo en el pecho. Ya no era solo el tema del dinero o de la sanción, era la idea de saber que alguien cercano, alguien con quien compartía la misma calle todos los días, había decidido atacarme de esa manera. Ese mismo día, al volver a casa, miré alrededor con otros ojos. Vi a los vecinos barriendo, a los niños jugando, y de repente me sentí como una extraña en mi propio barrio. ¿Quién de todos ellos había sido capaz de dar ese paso tan bajo? La sospecha empezó a crecer en mi cabeza como una sombra que lo cubría todo. La verdad sale a la luz. Pasaron varios días en los que viví con una mezcla de enojo y desconfianza. Cada vez que salía al patio o caminaba por la calle, sentía que todos me miraban distinto, como si supieran algo que yo no. La peor parte era esa incertidumbre de no saber quién estaba detrás de todo. Una tarde, mientras sacaba la basura, me crucé con doña Marta, una vecina mayor con la que siempre tuve una relación cordial. Ella me saludó como de costumbre, pero noté que me observaba con cierta incomodidad, como si quisiera decir algo y al mismo tiempo se contuviera. Decidí romper el hielo. Doña Marta, ¿usted ha escuchado algo sobre esa denuncia que me pusieron? Es que estoy desesperada, no entiendo nada. Ella dudó unos segundos, miró a los lados para asegurarse de que nadie le escuchara, y entonces me dijo en voz baja. Mija, yo no debería meterme en esto, pero sí, he escuchado comentarios. Fue don Ramón. Sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. ¿Estás segura? Pregunté, esperando que fuera un error. Totalmente. Yo misma lo oí quejándose el otro día. Decía que usted siempre quiere quedar como la vecina ejemplar, que todos la felicitan porque mantiene su casa impecable, y que hasta se metió con él cuando le pidió que bajara la música aquella vez. Él dijo que se iba a encargar de darle una lección. En ese instante, todas las piezas empezaron a encajar. Recordé aquella noche en la que, con toda la educación del mundo, le pedí que bajara el volumen porque ya era muy tarde y yo tenía que madrugar. Él había dicho no se preocupe, no pasa nada, pero su tono seco y su mirada molesta quedaron grabados en mi memoria. Yo, ingenuamente, pensé que con el tiempo lo había olvidado. Pero no, había estado acumulando rencor, y ahora me lo estaba cobrando de la peor manera posible. Me quedé muda frente a doña Marta, con una mezcla de incredulidad y rabia. No podía creer que la persona a la que tantas veces había ayudado, la misma a quien presté herramientas, agua y hasta compañía cuando lo necesitaba, fuera la que estaba intentando arruinarme. Esa noche casi no pude dormir. Me pasé horas recordando cada interacción con don Ramón,
buscando señales de que él ya me guardaba resentimiento. Y lo peor era pensar, si fue capaz de inventar esto, ¿qué más podría hacer en el futuro? El enfrentamiento. Después de enterarme por boca de doña Marta que el responsable era don Ramón, pasé varios días debatiendo conmigo misma si debía encararlo o no. Una parte de mí quería ignorarlo, alejarme y simplemente dejar que las autoridades resolvieran todo. Pero otra parte, la más fuerte, necesitaba mirarlo a los ojos y escuchar de su propia boca por qué lo había hecho. Un viernes por la tarde reuní valor. Crucé la acera con los documentos en la mano y toqué a su puerta. Los segundos que pasaron mientras él se demoraba en abrirse me hicieron eternos. Cuando finalmente salió, me recibió con una sonrisa falsa, de esas que no llegan a los ojos. Carolina, qué sorpresa, ¿en qué puedo ayudarte?, dijo con un tono exageradamente amable. Respiré hondo y le mostré la notificación. Ya no finjas, Ramón. Sé que fuiste tú el que me denunció. ¿Por qué lo hiciste? Sabes perfectamente que no construí nada ilegal. Al principio intentó negarlo. ¿Yo? ¿De qué hablas? Seguro a alguien más. Pero no pudo sostener la mentira. Su mirada cambió, sus labios se torcieron en una media sonrisa amarga, y al final soltó la verdad con una frialdad que me dejó helada. ¿Quieres saber por qué? Porque tú siempre quedas como la vecina perfecta. Todos te alaban porque tu casa está limpia, porque eres servicial, porque participas en todo. Y yo siempre soy el vecino problemático. Así que pensé que no te vendría mal probar un poco de lo que se siente estar en mi lugar. Me quedé en shock. Era envidia pura, nada más. Un resentimiento infantil, pero que había tenido consecuencias reales en mi vida. ¿De verdad me denunciaste solo porque no soportas que la gente me aprecie?, pregunté con la voz temblorosa entre rabia y decepción. Él se encogió de hombros. Llámalo como quieras. A veces la gente necesita una dosis de realidad. Y créeme, todos los santos tienen sus manchas. Sus palabras me atravesaron como cuchillos. No solo lo había hecho, sino que además se sentía orgulloso de ello. En ese momento me di cuenta de algo. Yo había tratado de ser una buena vecina, había estado ahí para él en sus momentos de necesidad, y aún así me pagó con traición. No había nada que salvar. Lo miré a los ojos, con toda la firmeza que pude reunir, y le respondí. Pues gracias por abrirme los ojos, Ramón. Ahora sé quién eres realmente. Y te aseguro que nunca más tendrás la oportunidad de aprovecharte de mí. Sin esperar respuesta, me di media vuelta y regresé a mi casa. Mientras cerraba mi puerta detrás de mí, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Alivio por haber escuchado la verdad de su propia boca, pero tristeza por confirmar que, a veces, el enemigo no está lejos, sino a tan solo unos metros de tu hogar. Justicia y distancias. Después del enfrentamiento con Ramón, supe que ya no podía quedarme de brazos cruzados. Tenía que demostrar que lo que había hecho era una mentira y limpiar mi nombre. Reuní toda la evidencia posible, fotos antiguas de mi patio donde se veía claramente la caseta de madera en el mismo lugar, testimonios de otros vecinos que sabían que esa estructura existía desde antes de que yo me mudara, e incluso conseguí un documento de la inmobiliaria que confirmaba que la caseta era parte de la propiedad original. Presentar todo aquello ante la municipalidad no fue fácil. El proceso fue largo, lleno de papeleos, idas y vueltas, pero cada vez que me cansaba pensaba en la injusticia de la denuncia y en cómo alguien que llamé amigo había intentado hundirme. Eso me daba fuerza para seguir. Finalmente, semanas después, recibí la resolución oficial,
la multa quedaba anulada. El expediente se cerraba porque no había pruebas de ninguna construcción irregular. Cuando terminé de leer esas líneas, sentí un peso enorme caer de mis hombros. Había ganado. Pero aunque la justicia me dio la razón, la herida seguía abierta. La noticia corrió rápido en la comunidad. Algunos vecinos se me acercaron para felicitarme y mostrarme su apoyo, diciéndome que sabían desde un principio que todo era falso. Pero otros se quedaron en silencio, incómodos, como si no quisieran tomar partido. Yo sabía que, aunque ya no había sanción en mi contra, mi reputación había sido manchada por el simple hecho de la sospecha. ¿Y Ramón? Nunca se disculpó. Al contrario, empezó a evitarme, bajaba la mirada cuando nos cruzábamos o hacía como que estaba ocupado para no saludarme. Yo, por mi parte, decidí mantener la distancia. Ya no más favores, ya no más conversaciones cordiales en la acera. Si lo veía, lo saludaba por pura educación, pero no pasaba de ahí. La confianza se había roto para siempre. Esa experiencia me cambió. Antes creía que en la comunidad todos buscábamos el bien común, que podíamos apoyarnos sin malicia. Ahora entendí que la envidia puede hacer que una persona te ataque aunque nunca le hayas hecho daño. Y que a veces la traición viene, no de un desconocido, sino de alguien que vive a pocos pasos de tu puerta. La multa desapareció, pero la cicatriz quedó. Desde entonces soy más cautelosa, más reservada. Sigo siendo amable, pero ya no ingenua. Aprendí que ayudar está bien, pero no con todo el mundo. Hoy, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que lo más doloroso de esta experiencia no fue la multa, ni el papeleo, ni siquiera el miedo a perder dinero o reputación. Lo que más me dolió fue la traición. Entender que a alguien a quien consideraba cercano, alguien que recibió mi ayuda tantas veces, fue capaz de inventar una mentira tan grave solo por envidia. La vida en comunidad siempre nos da la idea de unión, de apoyo mutuo, pero lo cierto es que no todos comparten ese espíritu. Hay quienes ven en el bienestar ajeno un espejo incómodo, y en vez de inspirarse para mejorar, prefieren destruir lo que el otro ha construido. Esa es la realidad dura que aprendí a la fuerza. También comprendí que no se trata de dejar de ser buena persona, ni de vivir a la defensiva todo el tiempo. Se trata de ser más consciente de a quien le entregamos nuestra confianza. La amabilidad no siempre será correspondida con gratitud, a veces será vista como debilidad. Y hay personas que, por más que las ayudes, jamás dejarán de guardar resentimientos. Hoy sigo siendo la misma Carolina que cuida su casa, que participa en la comunidad y que valora la buena convivencia, pero ya no soy ingenua. Aprendí que poner límites no te hace mala vecina, sino una persona más sabia. Porque al final, la verdadera lección es esta: la bondad no significa permitir que otros te pasen por encima, sino elegir con inteligencia a quien abrirle la puerta de tu confianza. Y aunque esta historia me dejó cicatrices, también me dejó más fuerte. Porque descubrí que incluso cuando alguien intenta hundirte con mentiras, la verdad siempre termina saliendo a la luz. Gracias por llegar hasta el final de esta historia. Si te gustó, no olvides dejar tu like, suscribirte y compartirlo con alguien que disfrute de relatos como este. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote más historias llenas de misterio, drama y emociones intensas. Y si alguna vez viviste algo parecido, te leo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video, con otra historia que no vas a poder olvidar.